Buenas noches, mi nombre es Ángela Contreras, soy psicóloga especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos y magíster en psicología clínica. El día de hoy vamos a ver la intervención en psicología clínica desde el enfoque conductual. Antes de profundizar en este enfoque, es importante que conozcamos algo que es realmente importante. Existen 3 tipos de terapia, ¿sí? Digamos que el conglomerado de varias terapias están basados en 3. Primera generación, segunda y tercera generación. En la primera generación nosotros podemos encontrar terapias meramente conductuales, ¿sí? Conducta observable, con base a condicionamiento clásico y operante, que nosotros lo habíamos hablado anteriormente, acerca de habituación, sensibilización, extinción de las reacciones del estímulo y la respuesta. Estos tipos de bases teóricas, ¿sí?, podrían verse reflejados en terapias de exposición, el reforzamiento diferencial de conducta, las técnicas aversivas, el moldeamiento, la desensibilización sistemática o la economía de fichas y el contrato conductual, que fueron abordados, algunos de ellos, en la sesión anterior. Tenemos terapias de segunda generación, que son más terapias enfocadas a la parte cognitiva conductual, que como nosotros sabemos, es la asociación entre estímulos de conducta, ¿sí?, y a nivel cognitivo en el pensamiento y procesamiento de la información. Los tipos de terapia más conocidos en segunda generación son la terapia cognitiva de Beck, que está más orientada hacia la depresión, y la terapia racional emotiva de Albert Ellis, o la terapia de autoinstrucciones, entre otras. Ya en tercera generación encontramos que son tipos de terapias de modificación de conducta, que son, pues, que diferencian de las 2 anteriores en la aproximación más contextualizada y holística del comportamiento. Lo que nosotros hacemos es no centrarnos ni en los síntomas ni en los problemas del sujeto, sino mejorar la situación vital y la vinculación con el medio, con su contexto. La idea es generar un cambio real y permanente en el individuo de acuerdo a su historia de vida. La idea es superar de forma definitiva el malestar. Nosotros tenemos en cuenta en terapias de tercera generación la historia de vida en la persona. Sin embargo, nosotros nos centramos en el presente, en qué mantiene la conducta. Y por ello es importante que nosotros diferenciemos o podamos mirar de qué tipo podemos combinarlas, porque se es permitido combinarlas primera con segunda, primera con tercera generación. Sin embargo, no es permitido combinar segunda y tercera generación. ¿Por qué? Las terapias de segunda generación son de control, ¿sí? Si a una persona le gusta mucho controlar su comportamiento, sus pensamientos, ¿sí?, ya llegando a un punto de pronto de presentar una habitación experiencial. La habitación experiencial es evitar los pensamientos que te generan malestar. Necesita una terapia de tercera generación, no de segunda generación. Lo que hace la terapia de tercera generación es traer a la persona al presente. Nosotros sabemos muy bien, como psicólogos, que cuando una persona vive mucho tiempo en el futuro presenta problemas de ansiedad. Cuando una persona vive mucho tiempo en el pasado, sufre de depresión. Y lo que hacen las terapias de tercera generación es traerlo al aquí y el ahora, ¿sí?, centrarlo en el presente, lo que ayuda a un cambio real, ¿sí?, y permanente. No estoy mencionando que las otras terapias no sean efectivas. Sin embargo, esa es la diferencia en tercera generación. Si la persona no controla, si la persona necesita de pronto una forma de controlar su ira, sería más adecuada una de segunda generación, ¿sí? Lo importante es que la persona, ustedes identifiquen si controla o no controla su comportamiento. Ya con base en eso, ustedes pueden hacer la mejor orientación y la intervención que requieran.
Estos son algunos tipos de terapia de tercera generación. Hoy nos vamos a centrar en tercera generación. La terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? La psicoterapia analítico-funcional, la terapia de activación conductual, que es muy efectiva en casos de depresión, la terapia integral de pareja, terapia conductual dialéctica y los mindfulness. Los mindfulness son estrategias que nos permiten estar en atención plena con el presente y combinan algunas técnicas de meditación y de yoga, ¿sí? Para poder traer a colación a la persona en el presente y pues obviamente ayudar en el tratamiento. Vamos a comenzar con la terapia de aceptación y compromiso. ¿Cuál es el propósito de esta terapia? Es crear esa flexibilidad en el paciente o en el consultante donde pueda aceptar el dolor como parte de la vida, como algo inevitable de nuestra existencia, ¿sí? Si ustedes pueden encontrar el libro de terapia de aceptación y compromiso, los primeros capítulos hablan sobre la filosofía de vida, acerca de que el dolor no es algo patológico, es algo normal, ¿sí? Que hace parte de que nosotros vivamos. Por eso es importante la frase que se encuentra en la parte de abajo, ¿sí? Aceptando el sufrimiento humano desde otra perspectiva. Vemos cómo la cultura nos ha estigmatizado el dolor, ¿sí? Como algo que no es normal, sino algo patológico. Y la idea es demostrarle a nuestro consultante que el dolor hace parte de la vida y hace parte normal del aprendizaje. Algunas técnicas que se utilizan en este tipo de terapia son las paradojas, los ejercicios experimentales, las metáforas y el trabajo con valores. El trabajo con valores es de gran importancia porque nos permite tomar como esas conductas protectoras de nuestro consultante y poderlas traer a colación en las sesiones, ¿sí? También muchas veces la terapia de aceptación y compromiso se puede combinar con mindfulness, que también es una terapia de tercera generación, como lo mencioné anteriormente, donde se le dan ejercicios, ¿sí? Para que la persona esté más en contacto con su presente y no se anticipe o viva en el pasado. También algunas bases teóricas es la teoría del marco relacional o marcos relacionales, que habla acerca del lenguaje y la cognición. Hay un término muy utilizado en la parte conductual donde hablamos lenguaje gobernado por reglas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Es que la persona vive por medio de esas reglas verbales que fueron aprendidas por la cultura o fueron aprendidas por modelamiento de sus padres o su familia, ¿sí? Entonces podemos observar que el lenguaje humano puede transformar a las personas, pero también puede crear un sufrimiento psicológico, ¿sí? Entonces digamos que es importante trabajar con nuestro consultante acerca de los significados del lenguaje, sus funciones y la relación con los eventos privados, ¿sí? Que pues es un término también muy utilizado en el enfoque conductual, acerca de que nosotros llamamos los eventos privados como emociones, pensamientos y recuerdos, ¿sí? Entonces digamos que es importante también nosotros clarificar cuáles son los valores, mirar y potencializar el autodescubrimiento en nuestro consultante, que son elementos imprescindibles en este tipo de terapia, ¿sí? Nosotros tomamos todas esas conductas protectoras y las traemos a colación, en la cual pues el paciente puede preguntarse y cuestionarse qué clase de persona quiere ser, ¿sí? ¿Qué es ahora y qué le gustaría llegar a ser? ¿Y qué es lo verdaderamente valioso en su vida? También es importante ver desde qué perspectiva él tiene sus creencias y cómo actúa de acuerdo a sus valores. ¿Cuáles son los principios de este tipo de intervención? La aceptación como parte importante de la terapia es que el consultante llegue a reconocer y aprobar esas experiencias emocionales,
¿sí? No luchar contra esos eventos privados ni huir de ellos, porque muchas veces el término que les hablé anteriormente de evitación experiencial puede ocurrir porque no se expone la persona y evita, ¿sí?, tener esas emociones, esos pensamientos y esos recuerdos. Entonces, la importancia de la aceptación. También encontramos la difusión cognitiva, que es observar esos eventos privados sin juzgarlos, ¿sí? Intentar tener una visión más objetiva, más racional, más distanciada sobre las propias cosas que le ocurren. Adicionalmente, la experiencia presente, como les hablé anteriormente, es muy importante, ¿sí? Porque es estar en el aquí y en el ahora, lo que va a ayudar a la persona que decremente ese tipo de estímulos que para él son incómodos o le generan malestar. Por otra parte, también se hace como un énfasis en el yo observador, ¿sí? Y es como el manejo adecuado del apego de las propias narraciones, que es lo que hablábamos de la conducta basada en reglas, ¿sí? Y de pronto permitir mayor flexibilidad al cambio de esas reglas verbales que nos ha inculcado la cultura o nuestra familia o familia extensa. Bueno, también es importante que nos centremos en los valores, en lo que es realmente valioso para el consultante, asimismo como comprometerse a que puede llegar a darle una dirección a esos valores y poder tener el empeño de realizar sus proyectos, anhelos o sueños. ¿Cuáles son las habilidades clínicas que un terapeuta tiene que realizar o desarrollar mejor en este tipo de terapia? Pues primero la capacidad para ofrecer explicaciones, ¿sí? Y adicionalmente cómo tomarlas como paradojas, como metáforas. Es que, por ejemplo, tu mente no es tu amiga, ¿m? Y explicarle el por qué se llega a esa conclusión de acuerdo a sus conductas gobernadas por reglas y también a las verbalizaciones que brinda. Posteriormente, la capacidad para recordar las metáforas. No es leerle las metáforas, es que nosotros mismos las podamos decir con nuestras palabras. También hablar con ese lenguaje metafórico para que la persona pueda caer en cuenta de sus inconvenientes, ¿sí? Hay varios tipos de metáforas, como la metáfora del hombre en el agujero, el autobús y los pasajeros, que habla acerca de las emociones y de cómo permitimos que esas emociones nos gobiernen y no permitan que nosotros podamos tener una adecuada interacción con nosotros mismos y con el medio. Finalmente, soltura en los ejercicios experienciales, por ejemplo, un poco lanzar cartas con contenidos desagradables que sabemos muy bien que a nuestro consultante no le va a gustar. Aquí hay algunos ejemplos que me parecen importantes que los miremos y observemos cómo pueden llegar a ser en consulta. ¿Sí? Por ejemplo, en la jirafa de la mitad dice: lo que buscas no está en Tinder, sino en terapia. ¿Sí? Entonces, digamos que es un poco el tema de enfrentar un poco acerca de los pensamientos y las conductas que está teniendo la persona y poder darle un mensaje, ¿sí? A la izquierda podemos encontrar: tómate esta relación con calma, ¿para qué correr desesperadamente hacia tu próximo fracaso afectivo? ¿Sí? Le estamos haciendo entender a la persona pues que es importante tomar decisiones adecuadas para no cometer errores que nos puedan costar un poco más a futuro. Y finalmente, al lado derecho encontramos: no hay carga más pesada que la responsabilidad de controlar lo que los demás piensan de ti. ¿Sí? Entonces es algo ilógico que podamos llegar a controlar todo, ¿sí? Porque entre mayor control, menos control. Entonces la idea es que de pronto podamos especificar de alguna manera cómo podemos llegar a explicarle a nuestros consultantes pues los errores que están cometiendo, ¿sí? O de alguna manera pues explicarle cómo es su comportamiento. Bueno, posteriormente encontramos la terapia de activación conductual. Esta terapia de activación conductual nos permite que
digamos, tenga como dos condiciones o dos cuestiones. La primera es que, ¿qué condiciones ocasionan esta conducta? ¿Sí? Como parte del contexto y cuáles son las consecuencias de esta conducta para el cliente. Esto va entre contexto y función, ¿sí? Lo que nosotros intentamos hacer, porque esta terapia es centrada hacia la depresión, la idea es activar a la persona, es que de pronto podamos llevar a la persona a cara a la vida de nuevo, ¿sí? Porque nosotros sabemos es que hay una desconexión conductual cuando sufren de depresión, se dejan de hacer cosas agradables, ¿sí? Que la persona veía como apetitosas, por decirlo así, en su diario vivir. La idea es que nosotros la podamos colocar en contacto de nuevo con esas condiciones que pudieran haber reordenado, ¿sí? O haber dado como resultado el trastorno. Es tratar de poner a funcionar o activar a la persona con el propósito de dejar de estarlo, ¿sí? Dejar de estar deprimida. ¿Cuál es la importancia aquí? Es el manejo de contingencias ambientales, ¿sí? Reforzantes, y que produzcan a su vez cambios en los pensamientos, el humor y la calidad de vida. Aquí lo importante en la activación conductual es que uno, pues activemos a la persona, y dos, que evitemos, ¿sí? O no evitar, pronto contribuir a que la persona no evite conductualmente sus ámbitos más importantes de su vida. Lo que nosotros vemos en la depresión es que hay un impacto en sus áreas de ajuste. Una persona deprimida, un ejemplo es que no vuelva a la universidad, que no tenga contacto con su familia, que se encierre en el cuarto, que ya pues sus habilidades sociales estén nulas, o de pronto sus amigos, ¿sí? Ya no tenga tanto contacto con ellos. Entonces vemos que hay un decremento de actividades positivas que antes permitían que la persona estuviera activa, y nos damos cuenta de que se está desactivando. Entonces la idea es volver a activar esas áreas de acuerdo también a los valores que la persona le dé, ¿sí? Y el nivel de importancia en cada uno de los casos. Este tratamiento es breve, ¿sí? Tiene como objetivo la activación de nuestros consultantes de modos específicos que aumentará las experiencias gratificantes en sus vidas, como lo dije anteriormente, es como volver a recuperar la vida que tenía, ¿sí? Darle mejores condiciones para que la siga viviendo. Estas técnicas son utilizadas básicamente para aumentar la activación y el compromiso en el mundo del individuo, ¿sí? Esto también tiene que ver mucho también con el compromiso, porque pues, se dejan tareas específicas en momentos específicos para que la persona no se la pase de pronto haciendo solo una actividad como durmiendo o estar encerrada en su cuarto, sino que ahí se haría un enganche también con familia para que pudiera ayudarnos con el tema de la activación. Entonces lo que nosotros hacemos es crear actividades que la persona ha dejado de hacer, ¿sí? Y motivadoras para ella. Caso que no sean motivadoras, porque definitivamente la depresión ha sido pues demasiado generalizada en su vida, necesitamos el enganche con familia para que lo pueda realizar y pueda volver a tener gusto, ¿sí? O sea, apetitivo para la persona de nuevo. Lo que nosotros hacemos en activación conductual es que, bueno, hay varias cosas, ¿sí? Hay varias premisas aquí. La activación se basa en la premisa de que los problemas en las vidas de individuos vulnerables reducen la capacidad de estos de experimentar la recompensa positiva de sus entornos y desencadena los síntomas y las conductas que clasificamos como depresión. Lo que nosotros hablábamos anteriormente, o lo que yo hablaba anteriormente, es que sí, cuando la persona deja de realizar cosas que eran apetitivas para él o para ella, pues reduce esa recompensa positiva. La activación conductual supone que sea de ayudar a los clientes o los consultantes a la hora de adoptar una conducta que en el último término consideran
considerarán placentera productiva o que mejorará sus situaciones vitales de tal modo que proporcionen recompensas mayores. Que les decía también anteriormente, la idea es buscar actividades que se consideren placenteras o productivas, ¿sí? Y que ha dejado de desarrollar con el propósito de que pueda generar recompensas o refuerzos mayores. Las sesiones de la activación conductual están orientadas a la acción, ¿sí? Gran parte del compromiso del sujeto es de él, ¿sí? Para poder realizar las acciones pertinentes de cada tarea, ¿sí? Lo importante también es darle una solución de problemas o una resolución de problemas y adicionalmente pues el trabajo total de la intervención se realiza fuera del consultorio. Por eso es importante que nosotros unifiquemos criterios de atención con la familia. Bueno, ¿cuáles son los principios de la activación conductual? Primero es que la clave para cambiar cómo se sienten las personas consiste en ayudarles a cambiar lo que hacen, ¿sí? Entonces eso es lo importante, que nosotros le ayudemos y le brindemos estrategias para poder cambiar su rutina. ¿Listo? Lo segundo es que los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias de adaptación a corto plazo pueden bloquear con el tiempo a las personas. Entonces la idea es también hacer una psicoeducación de que es importante que seamos flexibles a los cambios y a la adaptación de esos cambios que tenemos en nuestra vida para que nosotros no podamos de pronto bloquear, ¿sí? Las cosas que nos satisfacen a nosotros mismos. Tercero, pues las pistas para entender lo que será antidepresivo para un cliente concreto residen en lo que precede y lo que sigue a las conductas importantes del cliente, ¿sí? Todo esto también es centrado a los valores y a lo que considera importante el paciente. Cuarto, estructurar y programar actividades que siguen un plan, no un estado de ánimo. Aunque se evalúa aquí el estado de ánimo, eso no quiere decir que sea seguido de, sino que lo importante es que nosotros evaluemos si las actividades le generan satisfacción, ¿sí? Para ayudar a activarlo. Principio 5, el cambio será más fácil cuando se comienza por algo pequeño. Sí, lo más importante es que nosotros podamos lograr cambios pequeños, pero que nosotros podamos tener esa capacidad como de reforzar esos cambios que la persona está atribuyendo o que está consiguiendo. Principio será hacer hincapié en actividades que sean reforzadoras por naturaleza, ¿sí? Ahí tenemos que hacer una lista, ¿sí? De lo que es apetitivo para la persona para que pueda llegar a ser reforzadoras así por sí mismas. Principio 7, actuar como entrenador, sí. Lo que nosotros vamos a hacer es entrenar a la persona para que pueda volver a realizar actividades que dejó de hacer o mejores actividades que hacía antes. Principio 8, insistir en un enfoque empírico de resolución de problemas y reconocer que todos los resultados son útiles. Y esta va muy entrelazada con el principio 5, que es empezar por algo pequeño, pero de igual forma podemos profundizar de que todos los resultados que está logrando nuestro paciente son útiles. Principio 9, no lo digas, hazlo. Sí, esto es básicamente de realizarlo, de que pueda llegar a facilitar el proceso y que lo pueda realizar, ¿sí? Principio 10, detectar barreras y posibles y reales para la activación. Todo el tiempo estamos evaluando y estamos mirando qué nos está sirviendo y qué no dentro del proceso. Bueno, posteriormente seguimos con la terapia conductual dialéctica. En este tipo de terapia pues se basa en principios conductuales. Esta no es totalmente conductual como las dos anteriores, tiene principios cognitivos también e incorpora elementos del Zen, ¿sí? Este tipo de terapia resulta útil para tratamiento de ansiedad, depresión, trastorno de control de impulsos, ira e impulsividad. Lo que nosotros hacemos aquí es generar un cambio, ayudar con la aceptación de ese cambio y la aceptación obviamente de varios factores del sujeto y la comprensión dialéctica. ¿Cuáles son las habilidades clínicas para la terapia? ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es capacidad también de ofrecer explicaciones. ¿Cuál es la importancia de la necesidad de jerarquizar la intervención, por ejemplo?
Conocimiento y soltura con técnicas de meditación, atención plena. Entonces aquí es importante que el entrenamiento que tengamos de meditación, atención plena sean importantes, porque lo que nosotros en esta terapia no vamos a controlar, sino que por sí mismo el consultante logre poder manejar sus emociones por medio de esa atención plena y la aceptación de sus sentimientos, emociones y esa tolerancia al malestar, que es muy importante. Adicionalmente se realiza un manejo con otras técnicas, puede ser con exposición, por eso hablaba de que se puede combinar con terapias de primera generación, control de contingencias, habilidades de comunicación, que esto ya es más centrado a la psicoeducación, resolución de problemas y asertividad. Es importante que si nosotros queremos realizar este tipo de técnicas, nosotros tengamos un entrenamiento previo en atención plena o mindfulness y meditación. ¿Cuáles son las estrategias nucleares de esta técnica? Es que nosotros nos enfatizamos en el cambio, ¿sí? En la adquisición de nuevos comportamientos, en identificar qué factores mantienen la conducta, ¿sí? El entrenamiento en habilidades de terapia de exposición, solución de problemas y manejo de contingencias. Y adicionalmente también la validación, aceptación en el planteamiento de comprensión del comportamiento, moverse entre este y generar un cambio, entender por qué tienen sentido y aceptar aquello que no podemos cambiar y cambiar lo susceptible de ser cambiado. ¿Listo? Bueno, las estrategias dialécticas, ¿sí? Lo que nosotros hablamos como la parte dialéctica de este tipo de intervención, es que nosotros podamos integrar digamos que el cambio, ¿sí?, que tenemos las personas es constante e inevitable y que nosotros podemos llegar a integrar esa capacidad para evolucionar, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros podamos generarle a la persona esa perspectiva de que no podemos ser estáticos, sino generar un cambio constante. También debe haber un equilibrio entre las tensiones, ¿sí?, por medio de la comunicación recíproca, cercana, empática, afectuosa y cálida por parte del terapeuta. Pero también podemos hacerlo como una comunicación irreverente, humorística, ingenua, de confrontación, irónica pero respetuosa y no agresiva. ¿Sí? Depende del consultante, nosotros podemos hacer una comunicación recíproca o una comunicación irreverente. ¿Cuáles son las habilidades para el consultante que nosotros tenemos que reforzar en esta técnica? Es la activación, la técnica basada en mindfulness, ¿sí?, que es la atención plena, tomar conciencia activa y atender cuidadosamente sin juzgar y centrarse en el aquí y en el ahora. ¿Listo? También regular emocionalmente, entrenar al sujeto en sentir y tolerar esas emociones negativas como parte de su experiencia, en lugar que las emociones lo controlen, ¿sí? Posteriormente la tolerancia al malestar, la habilidad para manejar la crisis sin hacer el problema mayor de lo que es, y la efectividad interpersonal, que son las formas afectivas para el logro de objetivos personales que impliquen a otras personas, ¿sí? Aprender a pedir lo que se necesita, a decir no, a ser respetado, todo lo que tiene que ver con los derechos que tengo y los derechos que tienen los demás, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, pues es una técnica que va más orientada hacia los problemas de ira y control de impulsos. Bueno, hay tres técnicas que también son terapias de primera generación, que es el contrato de no violencia. Entonces nosotros le pedimos a nuestro consultante que pues firme, ¿sí?, un contrato en el cual pues no va a agredir a ninguna persona o se va a agredir a sí mismo, debido también a las implicaciones legales, ¿no? Entonces la idea es que nosotros también, si llega a presentarse eso, pues se haga la denuncia pertinente. Ustedes tuvieron que haberlo comentado en el consentimiento informado de la cita de valoración.
en caso de que se llegue a presentar una vulneración de derechos, ¿cierto? Entonces la idea es como de pronto hacerle entender que el contrato de no violencia es como una forma formal, ¿sí? Suena redundante, pero es así, de que podamos llegar a acuerdos que beneficien el proceso. También el uso de tiempo fuera negociado, ¿sí? De que pueda tener una técnica de atención plena, ¿sí? Cuando se presente una situación de problemas de regulación emocional y pueda llegar a no a controlar, bueno, a vivir esa experiencia y poder volver al lugar donde se encontraba antes. Y también pues estrategias orientadas al manejo de ira. Bueno, pasamos a la psicoterapia analítico-funcional, ¿sí? Que es esta psicoterapia hace parte del movimiento denominado análisis de la conducta clínica, así como terapias de la tercera generación. Consiste en el uso de la relación terapéutica como una manera de promover el cambio en la conducta del paciente. Aquí lo que se centra es en la relación terapeuta-consultante. Se dice en esta terapia, y considero que es pertinente, que es importante la relación entre ellos dos, entre el consultante y el terapeuta, porque genera un impacto, ¿sí? Lo importante es que nosotros podamos llegar a lograr un análisis individualizado del consultante, especialmente los que ocurren dentro de la propia terapia. Esta terapia está centrada en que nosotros no dejamos de evaluar ni observar y que nosotros manejemos las contingencias dentro de la sesión. 2. Aplicación de intervenciones en vivo dentro de las sesiones de tratamiento, ¿sí? Entonces todo se hace dentro de la consulta. ¿Cuáles son las habilidades clínicas para la terapia? Primero, capacidad de ofrecer explicaciones. Yo creo que eso es algo clave de estas terapias de tercera generación, ¿sí? Explicarle, por ejemplo, qué es una conducta privada, qué es lo que está sintiendo, cuáles son sus emociones, cuáles son sus pensamientos, ¿sí? A qué trae a colación esos recuerdos. Saber asignar y explicar esos registros como técnica de tratamiento y no solo forma de evaluación. Aquí lo que se hace es que nosotros podemos también pedirle a nuestro consultante registros, pero no solo para evaluar, sino también como forma de tratamiento. Manejar otras técnicas, exposiciones, habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con psicoeducación también es importante. Reforzar las conductas de forma natural, observar los efectos reforzantes sobre la conducta del terapeuta, lo que dije anteriormente. Solo manejo de contingencias en la sesión, ¿sí? Para que la persona pues se dé cuenta de los inconvenientes o de los problemas que tiene, ¿sí? Dentro de las sesiones. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas? Primero, detectar las conductas clínicamente relevantes que ocurren durante la sesión de tratamiento, ¿sí? Entonces es importante detectarlas y que estemos observando todo el tiempo. 2. Contribuir a un ambiente terapéutico que haga posible la aparición de conductas problemáticas. La idea es sacar a colación en el paciente esas conductas que generan inconvenientes para poderlas resolver ahí mismo. Tercero, reforzar positivamente de manera natural las mejoras conductuales del consultante, ¿sí? Todos los refuerzos que podamos hacer. Cuarto, detectar qué propiedades de su propia conducta son reforzantes para el consultante, qué es lo apetitivo para él. Y quinto, propiciar que el consultante desarrolle habilidades para analizar desde una perspectiva funcional la relación entre sus conductas u otros factores. Esto es lo que se quiere en sí lograr, ¿sí? Es que la persona desarrolle esas habilidades para que pueda darse cuenta de su conducta, porque muchas veces como que no existe esa relación. Bueno, es todo por hoy. Espero que haya quedado claro y que podamos puntualizar un poco más con los ejercicios que se les va a dejar al final de la sesión. Que estén muy bien.